Buenas tardes, mi nombre es Lorena Cando y hoy vamos a realizar un diagrama de flujo para ver si un número es primo o no lo es. Entonces primero vamos a... ¿cómo sabemos si un número es primo? Un número es primo cuando únicamente es divisible para uno o para sí mismo, o sea, tiene que tener solo dos divisiones. Entonces, una vez teniendo esto, un ejemplo podría ser el 13. El 13 que es divisible para uno nos da 13, su residuo es 0, o el 13 que es dividido para 13 que nos daría a 1. Esto cumple que tiene solo dos divisiones. Solo tiene dos divisiones, porque si lo intentamos dividir para más números, por ejemplo aquí con el 2, nos quedaría con residuo y eso no debería ser. Entonces tenemos 13, el número más cercano es 6, 6 por 2, 12, nos queda con residuo 1 y esto significa que no es una división exacta. Bien, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar a realizar nuestro diagrama de flujo. Primero iniciamos con el símbolo del inicio. Bien, ahora que hemos comenzado, vamos a imprimir un mensaje en pantalla para que nuestro usuario ingrese el número que desea saber si es primo o no. Entonces ingrese el número. Ingrese el número. Bien, entonces ahora vamos a poner la variable para nuestro número. En este caso va a ser n. Listo. En este diagrama vamos a utilizar un contador. Entonces vamos a igualar el contador a 0. Una vez hecho esto, vamos a realizar nuestro ciclo. Nuestro ciclo for que va a ser y que va a comenzar en 1, punto y coma. Nuestra condición que y tiene que ser menor o igual que n. Menor o igual que n y nuestro i más más. Entonces ya tenemos nuestro ciclo for y aquí vamos a agregar una condición. Entonces, primero vamos a realizar un proceso que nos tiene que dar, vamos a hacerlo con la variable d. Entonces d debe ser igual a n dividido por i. Y aquí vamos a agregar una condición que d debe ser igual a 0. ¿Por qué realizamos esta condición? Este símbolo nos ayuda a saber el resultado del residuo de la división. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta división? Entonces en esta nos queda como residuo 1. Entonces este nos ayuda a saber el residuo y aquí el 13. Por ejemplo, para 1 que es 13 y aquí es 0. Listo. Entonces lo que va a hacer esta condición es que si el resultado de esto no es respectivamente, no es 0, este no puede ir más allá, este no se contaría. Por eso utilizamos un contador, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces cuando es 0, sí continúa el ciclo de la condición. Es cuando cumple o no la condición. Entonces la vamos a realizar aquí. En este lado vamos a colocar el no y en este lado vamos a colocar el sí. Entonces cuando esta condición se cumpla, cuando el resultado o el residuo sea 0, vamos a comenzar con el contador, que es c más 1. Entonces cada vez que se cumpla
que la división nos da igual a 0, el contador va a ser 1. Bien, entonces ahora vamos a agregar otra condición. En este caso, la otra condición sería para saber el contador. Sería para saber el contador. Entonces, esto sería de esta manera. Agregamos otra condición. Y esta condición va a ser con el C. El C tiene que ser igual a 2. Eso nos indica que nuestro número solo puede tener dos divisiones que sean igual a 0 para que se cumpla si es primo, o de caso contrario no sería primo. Entonces colocamos el no y el sí. Entonces imprimimos el mensaje de si es primo o no es primo. Si es primo, o no es primo. Y damos por finalizado a nuestro diagrama. Casi me olvidaba de cerrar el ciclo for. El ciclo for lo vamos a cerrar en esta parte, ya que esto sería lo único que se debería repetir hasta que este residuo sea 0. Entonces vamos a cerrar nuestro ciclo for. Bien. Una vez tenemos hecho nuestro diagrama, vamos a realizar la prueba de escritorio para comprobar si este diagrama está bien hecho o no. Entonces vamos a poner aquí a prueba. Tenemos aquí prueba de escritorio. Bien, entonces la prueba del escritorio la vamos a realizar de la siguiente manera. Colocamos la N para ingresar un número para hacer, luego nuestro contador, luego D, que nos va a indicar, y vamos a ingresar otra vez nuestro contador para saber si es o no es primo. Contador igual a 2. Y aquí T es igual a 0. Vamos a poner aquí sí o no. Entonces, cada vez que aquí diga sí, va a comenzar a cambiar el número del contador. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a imprimir si es primo o no es primo. Por cuestiones de espacio vamos a poner no es o sí es. No y sí. Bien, una vez tengamos esto, vamos a colocar el número. En este caso, vamos a colocar el número 12. Bien, tenemos el número 12 y venimos acá. Entonces,
tenemos que dividir 12 para este número, sería 12 para 1. Entonces aquí casi se me olvida colocar también la i. Entonces vamos a hacer un poco de espacio. Este fin lo vamos a hacer más para arriba. Fin. Y vamos a colocar aquí la n y aquí la i. Casi se me olvida. Entonces aquí colocamos 12 y como comenzamos de la i. Entonces colocamos aquí el 1 y aquí 0, 2, 2, 0. Aquí vemos que si nos da como resultado 0, entonces ponemos aquí sí, que si nos da como resultado, y aquí ponemos el 1. Entonces seguimos con el siguiente número. 12 dividido para 2 nos da a 6, esto nos da 0. Entonces con el 2 vemos que sí funciona y colocamos aquí el 2. Entonces vemos 12 dividido para 3, 4 por 3, 12. Vemos que sí funciona. Pasamos 3, entonces el contador pasaría otra vez a 3. Entonces continuamos. 12 dividido para 4 a 3. Cambiamos aquí 4, entonces esto es 4 y nos da como resultado que sí es. Entonces 12 dividido para 5, aquí a 2, 10, llevo 2. Aquí nos da como resultado, nos sobra 2. Entonces tenemos que para 5, que el número 12 para 5 no es divisible. Entonces el contador se mantiene en 4. Entonces tenemos aquí es 4, entonces pasamos al 6. 12 dividido para 6 a 2, 0. Tenemos que sí. Y el contador cambia a 5. 7. 12 dividido para 7 a 1. 4. Nos queda residuo. Entonces sabemos que para 7 no es, se mantiene 5. 7 no es como es. Entonces pasamos al 8. 12 dividido para 8. A 1. Vemos que nos queda residuo, entonces se mantiene el 5. Esto significa que no es. Para 9 tampoco es. Ponemos aquí no. Para 10 tampoco es. Para 11 tampoco es. Y finalmente tenemos para 12. 12 dividido para 12 a 1, 0, tenemos 6. Este sí es. Entonces tenemos aquí que son 6 veces, que el 12 es divisible para algún número 6 veces. Entonces tenemos que aquí que C no es igual a 2. Entonces aquí ponemos no. Y se imprime esta. Entonces vamos a poner un check que se imprime que no es primo. Vamos a intentar escribir aquí. Vamos que cansa. No es primo. Y aquí queda terminado este ciclo. Entonces, como no cumple esa condición, eso significa que no es primo.
Entonces vamos a realizar con otro número. Otro número que sí sea primo. Entonces, vamos a realizarlo con el número 13. Ahora lo vamos a realizar con el número 13. Entonces, colocamos aquí 13 y comenzamos con el 1. Entonces, 13 dividido para 1 a 13, 0. Entonces tenemos que sí cumple y se cuenta 1. Pasamos al 2. Sabemos que nos queda residuo, entonces no es, se mantiene en 1. Pasamos al 3. No es, que nos queda residuo, entonces se mantiene en 1. Tenemos que con el 4, 13 dividido para 4, esto es igual a 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, nos queda residuo. En esta también nos queda residuo. Entonces no es, el contador sigue manteniendo en 1. Pasamos con el 5, no es, se mantiene el 1. Pasamos con el 6, tampoco es, se mantiene con el 1. Pasamos al 7, tampoco es divisible. Tampoco es divisible, entonces se mantiene en 1. Pasamos al 8. Vemos que tampoco es divisible. Es divisible, pero no nos queda en residuo 0. Se mantiene el 1. 9, no, tampoco es. Se mantiene el 1. Tenemos el 10, que tampoco es. Se mantiene el 1. Tenemos el 11, que tampoco es. Se mantiene el 1. 12, que tampoco es. Se mantiene el 1. Y llegamos al 13. Entonces tenemos que 13 dividido para 13 es a 1, 0. Aquí sí se cumple. Colocamos el sí y cambia el contador a 2. Bien. Entonces tenemos esta condición que nos da que el contador aquí es el número 2. Entonces tenemos que C es igual a 2. Sí. Entonces eso significa que el número sí es primo. Bien, con esto damos concluido a nuestro DFD. Muchas gracias por su atención.